Presidente de la mesa directiva de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión. Ciudadano presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Felipe Calderón Hinojosa. Ciudadano ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia, ciudadano diputado Francisco Javier Ramírez Acuña, ciudadano Leonel Godoy, señores gobernadores, señoras y señores. Hace 93 años, en este mismo escenario y después de 2 meses de intensas deliberaciones, los diputados constituyentes entregaron a la nación un nuevo pacto social. El Congreso aprobó una nueva constitución cuando el país pendía de un hilo y en el aire podía respirarse el olor de la pólvora, después de 5 años de guerra civil y de enfrentamientos entre las facciones y grupos que se disputaban la conducción de la revolución. El 1 de diciembre de 1916, el primer jefe del ejército constitucionalista, encargado del poder ejecutivo de la nación, Venustiano Carranza, entregó al Congreso Constituyente un proyecto de reforma a la Constitución de 1857. El 5 de febrero, al final de los trabajos, los diputados aprobaron no una reforma, sino una nueva Constitución que, sustentada en la de 1857, recogió los ideales y los anhelos revolucionarios. Uno de los historiadores más destacados de la época escribió: Carranza apareció en la sala de sesiones debidamente escoltado. Un auditorio joven, en donde había obreros, profesionales, liberales, pequeños comerciantes, periodistas, maestros. Escuchó su discurso con respeto, pero sin sumisión. Carranza les hablaba desde otro siglo. Ellos eran impacientes y románticos, y solo confiaban en la ley como palanca inmediata del cambio revolucionario. No representaban a la reforma, representaban a la revolución. Sí, así fue, porque los constituyentes de 1917 provenían de la vida, no de la academia. Por eso hicieron una constitución social. En el proceso de discusión y de aprobación se formaron 2 bandos, uno a favor y otro en contra del proyecto enviado al Congreso por Carranza. Los diputados constituyentes, con visión, responsabilidad y habilidad, lograron una mayoría parlamentaria que asumió decisiones fundamentales para el Estado mexicano y el destino que a partir de ese momento siguió la revolución. El artículo 27 del proyecto decía que el texto original de la Constitución del 57 era suficiente para el propósito de adquirir tierra y repartirla, pero la realidad no era así. El estallido social de los campesinos del sur, encabezados por Zapata, y los pequeños propietarios del norte demandaban un cambio de fondo en la posesión de la tierra y explotación de los recursos naturales. Sensibles a esta situación, en este mismo artículo, la mayoría de los diputados establecieron claramente que la propiedad de la tierra, las aguas y los recursos naturales del suelo y del subsuelo correspondían originariamente a la nación. El artículo 5 del proyecto incluía algunos cambios referentes a los derechos individuales de los trabajadores. Los constituyentes reaccionaron a esta propuesta. Se creó una comisión para el caso y de aquellas maratónicas y apasionadas sesiones emergió el artículo 123 constitucional. La pretensión de pausar los grandes temas nacidos de la revolución solo mediante reformas a las leyes y la expedición de decretos, como lo quería Venustiano Carranza, fue rebasada por los integrantes del Congreso, decididos a plasmar en tinta lo que había costado sangre. Señoras y señores, en la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1857
una generación brillante de compatriotas introdujo la separación del Estado y de la Iglesia. Hoy tenemos que reafirmar con toda energía el carácter laico del Estado mexicano. Es necesario reafirmarlo. El Estado laico no es religioso, pero tampoco anticlerical. Desde la ley garantiza la plena libertad y el respeto a cada mexicano para profesar la religión que desee, así como la más libre expresión de sus puntos de vista y convicciones, sin que creyentes o iglesias tengan que enfrentar persecución, hostigamiento o censura. Hoy, en 2010, la aseveración de que a partir de la pluralidad y la alternancia en el gobierno existe parálisis legislativa y que no han existido reformas de fondo a nuestra Constitución resulta equivocada. Para demostrarlo, basta recordar que de 2000 a 2006, con un gobierno sin mayoría en las cámaras del Congreso, se hicieron 17 reformas, y de 2006 a la fecha, con una situación similar en el Congreso, han sido aprobados y publicados 22 decretos con diversas modificaciones a nuestra Carta Magna. Ya transcurrió la primera década de este siglo. Son tiempos difíciles para la nación. Los 20 años de paulatino avance hacia la democracia no han propiciado un mejoramiento significativo de las condiciones de vida de un importante segmento de la población que hoy, pese a los esfuerzos de diferentes gobiernos, sigue viviendo en condiciones de pobreza y desigualdad. Desde finales de 2008, el país atraviesa por una crisis económica que ha afectado severamente a todos los sectores de la economía. Ha propiciado el cierre de empresas y la pérdida de empleos y ha mermado los niveles de vida de los mexicanos. Por si esto fuera poco, el país padece la violencia del crimen organizado y el embate de fenómenos naturales y epidemias. Hoy mismo, el señor presidente de la República deberá atender la emergencia en Michoacán porque las cosas están difíciles. Ante estos retos, necesitamos tener la altura de mira de los constituyentes. El país exige políticos con visión de Estado y no jefes de facción que solo vean por la defensa de su tendencia política. Los políticos que estén en el gobierno o los políticos que estemos en la oposición. A todos nos exige lo mismo. Estoy seguro que con responsabilidad y trabajo, los grupos parlamentarios representados en el Senado de la República, en una relación de respeto, sin sumisión con los otros poderes de la Unión, podrán lograr los acuerdos para el beneficio del país y de los mexicanos. Les agradezco mucho su atención. Muchas gracias. Toma la palabra el ciudadano diputado Francisco Javier Ramírez Acuña, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión. Señor licenciado Felipe Calderón Hinojosa, presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Senador Carlos Navarrete Ruiz, presidente de la mesa directiva del Senado de la República. Ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Licenciado José Eduardo Calzada Rovirosa, gobernador constitucional del Estado de Querétaro. Maestro Leonel Godoy Rangel, gobernador constitucional del Estado de Michoacán y presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores. Señores gobernadores, distinguidos miembros del presidio. Hoy celebramos el aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917, aquella que las diferentes fuerzas políticas crearon